En esta ocasión te voy a explicar qué calibre de alambre tienes que utilizar en tu cerco eléctrico. Es importante que podamos saber que de acuerdo al grosor del calibre es precisamente la cantidad de energía que vamos a poder transportar hacia el cerco eléctrico. Obviamente, si tú tienes un cerco eléctrico muy grande, vamos a tener que utilizar un calibre grueso para llevar la corriente de la mejor manera y que pueda electrocutar con suficiente energía al individuo. Si tuviéramos para un cerco grande un alambre delgado, podemos o corremos el riesgo de que perdamos energía a lo largo del alambre por la resistencia que tiene. Aunque es metal, todos los alambres o todos los cables tienen cierta resistencia. Y entre más pequeño sea el alambre o el cable, más resistencia va a tener. Así es que vamos a revisar cómo sucede esto, por qué se da esto. Tenemos dos tipos de conductores, uno más grueso que el otro. Y suponemos que pues en el conductor que es más delgado vamos a hacerle pasar corrientes eléctricas que van a ir viajando a través de ella. Pero si precisamente son muchas aquí, va a haber fricción entre ellas, va a haber acomodo de las cargas y precisamente todo eso es energía que se pierde. A esto se le llama efecto Joule, cuando esa liberación de energía se hace en forma de calor. Por eso es que a veces llegamos a tener cables calientes o que se sobrecalientan los cables de una instalación. Contrario a lo que pasa con un conductor que es bastante grueso, que puede soportar bastantes cargas y pueden fluir libres sin necesidad de estarse acomodando o friccionando entre ellas. Bien, ahora en el cerco eléctrico llevamos energía para poder electrocutar a una persona. Y eso, como decíamos, pues va a ser transmitido por medio de alambre. Ese alambre va a depender del calibre para que podamos hacer llegar la energía de forma adecuada. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, el calibre que podemos utilizar, ya sea de alambre galvanizado o alambre de aluminio, podemos ocupar calibre 18 para una distancia de 1 a 30 metros de perímetro. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de las bardas, tal vez el cliente me pidió solo 2 bardas, de a lo mucho 30 metros. Tal vez por aquí yo tenga 15 metros y aquí unos 10 metros. Entonces entro para poder utilizar un calibre 18. Pero si tal vez pues mi cliente quiere que toda su casa, todas sus 4 bardas estén protegidas y tal vez tenga 50 metros en cada una de ellas, entonces pues estaría teniendo 200 metros. Estaría siendo necesario que yo ocupe calibre 16. Hasta 600 metros, calibre 14. Y hay algo aquí bien importante que poder mencionar. Como ustedes están viendo, estamos teniendo variaciones de calibre de acuerdo a la distancia. Esto está medido en el estándar AWG. ¿Qué significa eso? Que es un estándar que precisamente nos ayuda a saber el calibre o el grosor. Entre más grande sea el número de AWG del calibre, quiere decir que en realidad es más delgado. Ahí va un poco al contrario. Entre más pequeño es el número AWG, es más grueso o más grande el calibre o el alambre. ¿Ok? Sugerimos que se esté utilizando calibre 16, como vemos, para zonas o para cercos de hasta 300 metros. Si su cliente tal vez tenga una necesidad de 600 metros, 800 metros que miden sus bardas, entonces lo que le podemos sugerir es que pueda partir en 2 o hasta en 3 sus bardas y poner varios equipos. ¿Por qué? Porque si no ya necesitaría un calibre más grueso, que será más costoso, que será más difícil de manejar y que obviamente eso les va a ustedes significar muchísimo tiempo de instalación. Entonces, lo que sugerimos es también en el tema para poder supervisar bien una zona es que por mucho sean de 300 metros, tanto por instalación como para que se tenga mejor seguridad a la hora de que se corte un cerco eléctrico. Imagínense, 800 metros de barda, ¿cómo vas a saber dónde cortaron el cerco? ¿En qué punto fue? A diferencia que si tienes 300 metros, todavía podrías alcanzar a ver más fácilmente en dónde fue el corte de la cerca. Algo importante que mencionar, estamos hablando de medidas de bardas. Aquí no estamos hablando de metros totales de cerca eléctrica, porque en cerca eléctrica podemos tener tal vez
100 metros de barda, pero lo vamos a repetir varias veces en nuestra cerca eléctrica. Aquí ya tendríamos 500 metros de cerco en 100 metros de barda. Así es que la distancia que necesitamos para definir el calibre es la distancia de la barda, no de metros totales de cerco. Hay otro tema que implica en la cerca eléctrica, que es el cable doble aislado. Ese cable doble aislado solamente se encuentra en calibre 22 AWG y por mucho necesitamos nosotros colocarle 15 metros ya en un dado máximo de distancia a instalar. ¿Por qué? Por el mismo principio que acabamos de ver. Porque si nosotros vamos más de 15 metros, entonces la resistencia sería mayor y se nos perdería la energía a lo largo de ese cable doble aislado. Recuerden que el cable doble aislado es el que se encarga de llevar la energía desde el energizador hasta el cerco eléctrico. ¿Ok? Así es que ténganlo en cuenta también. Si necesitamos tal vez, imagínense una instalación, tenemos el equipo y por acá vamos a colocar la cerca eléctrica y tal vez aquí entre ellos tenemos 30 metros. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, podemos colocar dos cables hacia los mismos puntos. De esta manera se estaría teniendo el doble del calibre y podríamos llegar máximo a 30 metros. Necesitaríamos dos cables para la salida de corriente y dos cables para el regreso de corriente. La tierra física no hay problema, puedes tú llevarlo con uno solo y justo lo que podemos tener es varillas de tierra física a lo largo del cerco. Así es que ya lo sabes, debes de tener mucho cuidado de acuerdo a la distancia para que tú sepas qué calibre es el que tienes que escoger.